Señor Jesús, tú nos llamaste a predicar tu verdad. Bienvenidos a Atentos al Libro de Dios. Este programa te traerá las enseñanzas congregacionales de la Iglesia Cristiana Evangélica Reformada, tanto desde la Consulta como desde el departamento de Maipú, en nuestra querida provincia de Mendoza. No dejes pasar la oportunidad de fortalecer tu fe y conocimiento bíblico. Acompáñanos en Atentos al Libro de Dios y déjate guiar por la sabiduría divina contenida en la Escritura. Pastoreando a tu pueblo, al Cordero, edifica tu iglesia, oh Dios. A buscar emociones, no venimos a exigir bendiciones, no venimos a exaltar las virtudes de los hombres, sino a alabar tu nombre. Hoy venimos a escuchar tu palabra, pastorea, buen Jesús. Nuestras almas, llévanos hasta tu cruz y recuérdanos tu gracia, que entre clavos fue forjada. Queremos oír tu voz con la fuerza del de un león, que produce temor. La esperanza pasa en nuestro corazón. Queremos oír tu voz con la fuerza del rugido de un león, que produce temor. La esperanza pasa en nuestro corazón. No venimos a buscar emociones, no venimos a exigir bendiciones, no venimos a exaltar las virtudes de los hombres, sino a alabar tu nombre. Hoy venimos a escuchar tu palabra, pastorea, buen Jesús. Nuestras almas, llévanos hasta tu cruz y recuérdanos tu gracia, que entre clavos fue forjada. Queremos oír tu voz con la fuerza del rugido de un león, que aunque produce temblor, la esperanza pasa en nuestro corazón. Queremos oír tu voz con la fuerza del rugido de un león, que aunque produce temblor, la esperanza pasa en nuestro corazón.
buenos días, estimados hermanos, estimados amigos. Por la gracia del Señor, estamos nuevamente aquí escuchando la palabra del Señor, disponiendo nuestro corazón para recibir, ¿no?, la palabra del Señor en este primer día de la semana, que como decimos siempre, es un día muy especial para aquellos que hemos sido redimidos, que hemos sido salvados. ¿Sí? Este día ha separado el Señor para sí, ¿no? Y es deber como hijos de Dios estar congregados a su nombre y juntos gozarnos en la alabanza a nuestro Señor y en recibir su santa y bendita palabra, ¿no? Como hijos de Dios sabemos que la palabra de Dios es el todo para nosotros. Sin ella estamos sin rumbo, perdidos, ¿no? Dios ha querido en su gracia, en su misericordia, en su infinita misericordia, dejarnos este santo libro que ha llegado a nosotros, tan confiable, tan inerrable, tan actual, ¿verdad? Ha llegado a nosotros de manera milagrosa, completamente libre de todo error. Así que vamos, hermanos, a abrir la palabra de Dios también en esta mañana, ¿sí? Estamos estudiando este cuerpo de doctrinas que se conocen como las doctrinas de la gracia. Ya hemos caminado por el primer punto, lo hemos hecho, podríamos decir, panorámicamente, ¿sí? Hemos incorporado a la soberanía de Dios como primer punto dentro de este estudio, porque consideramos que cualquier doctrina que querramos estudiar de la palabra de Dios debe ser considerada a la luz de esta doctrina de la soberanía de Dios, ¿no? Tener presente que Dios es absolutamente soberano, verdaderamente es algo muy, pero muy importante cuando abordamos cualquier tipo de enseñanza bíblica, ¿sí? Entonces, ahora vamos a introducirnos en el primer punto de este acróstico presentado por Juan Calvino, que se conoce como TULIP. Y el primer punto hace referencia a la depravación total, ¿sí? Ese es el punto que vamos a abordar en el día de hoy, vamos a comenzar a estudiarlo. Así que vamos allí, vamos a introducirnos en este punto, yendo a una escritura que encontramos allí en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Así que los invito a ir allí, busquen ya sea en sus dispositivos o en su Biblia en formato de libro, allí en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, vamos a leer una afirmación que, inspirado por el Espíritu Santo, hace el apóstol Pablo, que nos va a introducir en la examinación de esta doctrina de la depravación total. Romanos capítulo 7, y vamos a leer el versículo 18. Leemos allí lo siguiente. Dice la palabra de Dios: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Volvemos a leer: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Bien, voy a invitarles, hermanos, a inclinar nuestros rostros y vamos a orar al Señor para que Él nos guíe en la examinación de este punto que estamos estudiando. Sí, oremos. Amado Señor, estamos, Señor, en tu presencia como hijos tuyos. Queremos, Señor, entregarnos a ti, a la autoridad de tu santa palabra. Sabemos, Señor, como iglesia, que cuando abrimos tu santo libro, Señor, es tu voz la que escuchamos, y realmente nos sentimos muy pequeñitos delante de tu santa palabra, por lo que, Señor, te rogamos humildemente que nos asistas,
que nos proveas, Señor, de tu Santo Espíritu en este momento, para que, Señor, nos guarde de todo error, nos lleve, Señor, a la consideración pura de tu palabra, nos haga intencionales en prestar atención a lo que tienes para decirnos, que tomemos, Señor, cada uno de nosotros plena conciencia de que tú estás en medio nuestro y que es tu voz la que estamos escuchando. Por eso, Señor, ayúdanos a entender tu palabra, que ella llegue a nosotros, transforme nuestras vidas, haga la obra para la cual fue enviada, Señor, y que sea, Señor, de bendición para nosotros, que produzca salvación en quienes la necesitan, edificación, Señor, en quienes ya son hijos tuyos. Te rogamos, Señor, que tú obres de acuerdo a cada uno de nosotros con tu santa y bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, estas palabras que hemos leído, ¿no?, en boca de un verdadero Hijo de Dios, de un genuino redimido como lo es el apóstol Pablo, no hacen sino definir brevemente esta doctrina que se conoce como la depravación total. ¿No? Cuando Pablo aquí está diciendo esto es en mi carne, cuando Pablo está hablando de su carne, él está utilizando el original griego sarx, que está señalando a su naturaleza humana. Él está hablando de su carne como su naturaleza humana, cuando dice que su carne es pecaminosa, que en su carne no mora el bien. Él está hablando de su naturaleza pecaminosa, ¿sí? De hecho, si nosotros leemos la NBI, la versión NBI, vamos a ver que esta versión traduce esta frase de la siguiente manera. Dice allí, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa. Allí lo toma textualmente del original. En mi naturaleza pecaminosa nada bueno habita, ¿no? Y esta autoexaminación que está haciendo de sí mismo el apóstol Pablo, no solo responde a una verdad doctrinal, porque esta es una verdad doctrinal lo que está expresando Pablo, ¿sí?, sino también se refiere a que esta verdad doctrinal es confirmada en la propia experiencia, en este caso del apóstol Pablo, pero bien podría ser la experiencia de cada uno de nosotros, ¿sí? O sea, esta verdad doctrinal, hermanos, está bien confirmada en nuestra propia experiencia, ¿no? Y esto no es difícil de comprobarlo. Fíjese, si nosotros también, como lo está haciendo el apóstol Pablo, hacemos un autoexamen de nosotros mismos, y no le digo, hermano, amigo, que nos hagamos un autoexamen tomando el último año de nuestra vida, no, o tomando algunos meses o algunas semanas, no. Fijémonos las últimas horas de nuestra vida. Esta última hora, fíjese qué ha pasado por su corazón, qué ha hecho. Y usted va a confirmar que verdaderamente esta verdad doctrinal de que nada bueno habita en nuestra naturaleza pecaminosa se confirma en nuestra propia experiencia. Por naturaleza somos pecadores y nada bueno habita en nosotros. Y a esta carencia absoluta de bien espiritual e incapacidad para hacer el bien delante de Dios que habita en nuestra carne, en nuestra propia carne, en nuestra propia naturaleza humana, es lo que se conoce en teología como la depravación total. Esto es la doctrina bíblica de la depravación total. Pero también es bueno aclarar que este concepto no significa que en nuestra naturaleza pecaminosa no seamos capaces de hacer algún bien en algún sentido. De hecho, incluso los incrédulos suelen realizar actos buenos,
aunque también sabemos por las Escrituras que los mismos delante de Dios están contaminados por el pecado, ¿no? No obstante la depravación total, aunque realicemos actos buenos, aunque sepamos incluso de personas, incluso que son famosas, que se esfuerzan por demostrar que son buenas y que, no sé, hacen donaciones o crean fundaciones o quieren mostrarse como personas verdaderamente de buen corazón, no obstante la depravación total está allí, impregnada a fuego, en todo ser humano sin excepción alguna. No hay justo ni aún uno, dice la palabra de Dios. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, es la afirmación bíblica. En todo ser humano está presente la realidad del pecado. Y en esta parte de nuestro estudio vamos a abordar el tema del pecado. Sí, vamos a empezar por la definición de pecado y luego vamos a indagar en la manera como se inició y luego cómo se expandió al conjunto de la raza humana, y vamos a cerrar considerando el grado de corrupción que alcanza en cada ser humano. Ese va a ser el croquis o el andar de este punto que vamos a desarrollar. ¿Sí? Entonces vamos a empezar, como dijimos, con la definición de pecado. Vamos a definir bíblicamente lo que es el pecado. ¿Y qué podemos decir para definir el pecado? La definición que vamos a tomar es esta. El pecado es no conformarnos a la ley moral de Dios en acciones, intenciones y naturaleza. Esa es la definición. Vuelvo a repetir. El pecado es no conformarnos a la ley moral de Dios en acciones, intenciones y naturaleza. Y siempre, estimado hermano, estimado amigo, siempre que en las Escrituras se habla del pecado, siempre se hace en relación a la santa ley moral de Dios. Eso lo tienes que saber, estimado amigo. Hay una ley moral que Dios estableció como un parámetro para determinar qué es pecado y qué no es pecado. Esa ley está en las Santas Escrituras y no debemos ignorarla. Precisamente, una de las partes del glorioso Evangelio es confrontar a las personas con la ley moral de Dios, para que caigan en cuenta de esta realidad de su propio pecado. Allí comienza, ¿verdad?, la verdad gloriosa del santo y bendito Evangelio. Existe, amigo, una ley moral de Dios a la cual en un momento dado Él va a llamar a cuenta a todo ser humano que haya exhalado vida en este mundo. ¿Sí? Entonces repetimos este concepto. Siempre que en la palabra de Dios se habla de pecado, se hace en relación a esta santa ley moral de Dios. Este parámetro es impuesto por las mismas Escrituras de una manera explícita. Las Escrituras dicen en 1 Juan capítulo 3 versículo 4 lo siguiente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado, dice la palabra de Dios, es infracción de la ley. ¿No? La manera entonces que nos señalan las Escrituras para determinar qué es pecado y qué no es pecado es simplemente ¿qué? Observar la santa ley moral de Dios. Y para observar la ley moral de Dios las tenemos que buscar en la palabra de Dios. No es una ley que esté, no sé, guardada en algún lugar, que sea misteriosa, que sea mística, no sé, que esté rodeada de mitología, nada que ver. La santa ley moral de Dios está claramente presentada en la palabra de Dios de una manera clara,
sencilla para nuestras mentes humanas, para que nosotros la podamos entender y podamos a raíz o en consecuencia al observar esa ley de Dios saber si somos pecadores o no somos pecadores. Siempre que se confronta a alguien con su pecado, lo que se está haciendo no es otra cosa que someterlo a la ley de Dios. Eso es algo que nos tiene que quedar absolutamente claro. Y los ámbitos en los que se desarrolla el pecado son estos tres que hemos presentado en la definición: las acciones, las intenciones y la naturaleza. Y esto es importante. ¿Por qué? Tienes que entender, estimado amigo, que el pecado no solo se refleja en las acciones, no solo se refleja en el hecho de mentir, de robar o matar, que es algo que podemos apreciarlo, podemos verlo, sino que también el pecado se refleja en las intenciones del corazón, aun éstas no se hayan manifestado en acciones. ¿Se entiende esto? Hay deseos, intenciones en nuestro corazón, algunas se manifiestan en acciones, otras quedan allí, guardadas en el corazón, que ambas no se conforman a la ley de Dios y delante de Dios ya son consideradas pecado, ¿sí? Aún éstas no se hayan manifestado en acciones. Esto se refleja también en la misma ley moral de Dios. Fíjense, la ley moral de Dios la encontramos en Éxodo capítulo 20, ¿sí? Y ella va a hablar, la ley moral habla tanto de las acciones como de las intenciones. Por ejemplo, con respecto a las acciones, ¿qué dice la ley moral de Dios? Fíjese, Éxodo capítulo 20, versículo 13, 14, 15 y 16 nos habla de las acciones. Allí dice: no matarás. Dice: no cometerás adulterio. No hurtarás, dice. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Esas son acciones, se ven, ¿sí? Y con referencia a las intenciones, dice el versículo 17, no codiciarás. Eso ya es una intención. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Se da cuenta, amigo? ¿Se da cuenta, hermano? Aquí está establecido que tanto la acción como la codicia, que es una manera de manifestar la intención, representa ¿qué? Infracción. Infracción a la santa ley moral de Dios. Nuestro Señor Jesús, durante su ministerio terrenal, también presentó este mismo principio. Él afirmó explícitamente que la acción de matar es equivalente al enojo que podemos albergar contra alguna persona en nuestro corazón. Dijo nuestro Señor que es lo mismo, como la acción del adulterio en sí mismo se condice con solo codiciar la mujer ajena, que es una intención del corazón. Tu estimado amigo puedes haber codiciado la mujer ajena, pero eso puede haber quedado guardado en tu corazón. Pero ante la santa ley moral de Dios es tan pecado como la acción misma del adulterio. Cuán grave es esto, ¿no? A la luz de esta realidad, sí debemos decir como el apóstol: yo sé que en mí para nada habita el bien. La ley moral de Dios nos expone, nos deja desnudos, nos ruboriza delante de Dios. Entonces, lo que la ley moral de Dios transmite es que una vida que agrada a Dios debe manifestarse desde las mismas intenciones o deseos del corazón que luego se reflejen en las acciones. Esa va a ser una vida
que agrade a Dios, ¿no? Donde mi intención es sana, mi deseo se condice con la ley moral de Dios y esto se refleja en mis acciones. Esa es una vida que agrada a Dios. Y consecuentemente una vida pecaminosa tiene su raíz en las mismas intenciones del corazón, que inevitablemente se traducen en acciones. Y todos los seres humanos estamos en esta segunda acepción. Tenemos intenciones, tenemos ambiciones, codicias, deseos en nuestro corazón que no se conforman a la ley moral de Dios y que invariablemente en muchas ocasiones se transmiten en acciones. Somos pecadores, ¿sí? Tanto en intenciones como acciones estamos en falta delante de la ley moral de Dios. Y estas dos manifestaciones de pecado, las intenciones y las acciones, revelan la raíz, ¿no? El ámbito donde se desarrolla el pecado. ¿Cuál es? Nuestra propia naturaleza humana, nuestra esencia, lo que somos. Pablo va a hablar acerca de esta naturaleza pecaminosa, nos va a llevar al recuerdo a quienes somos salvos de cuando éramos incrédulos. Fíjese allí en Romanos capítulo 5. En Romanos capítulo 5, en el versículo 6 vamos a leer lo siguiente. Dice así la palabra de Dios, porque Cristo, dice la palabra de Dios el apóstol Pablo, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo quiero que se fije, estimado hermano, estimado amigo, aquí la definición se está haciendo más extrema, se está haciendo más dura. Pablo se refiere al pecador por el cual Cristo muere como alguien que llega a ser pecador en este caso no por sus acciones o intenciones, sino por su misma esencia, por su propia naturaleza. Cuando Pablo dice siendo aún pecadores, está utilizando para esta palabrita siendo el original griego on, que es un participio presente de ¿qué? De existir de acuerdo a una esencia. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es que el pecador no llega a ser pecador solo en respuesta a sus intenciones o actitudes pecaminosas, sino que este calificativo de pecador se refleja en lo que verdaderamente se es, en su esencia. Ser pecador, amigo, ser pecador, hermano, tú que has sido redimido, está en nuestra propia estructura, en nuestra propia esencia, por lo que nuestras intenciones y acciones no hacen sino reflejar lo que en verdad somos. Somos en esencia pecadores. Entonces estos tres ámbitos, acciones, intenciones y la propia naturaleza es lo que determina nuestro estado de ¿qué? De muerte espiritual delante de Dios. Muerte de la que Cristo, a quienes eligió para salvación, resucitó con su obra expiatoria y los proyectó a un estado de vida y de glorificación eterna. Fíjese que Pablo, detallando todo este proceso, va a decir lo siguiente en Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2 Pablo está hablando de los redimidos y en el versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo
recordando nuestra vida pasada de incrédula, ¿en qué? ¿De incrédulos en qué? En los deseos de nuestra carne. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, en las intenciones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, ¿no? ¿Se dio cuenta, hermano? ¿Se dio cuenta, amigo? Aquí están los tres ámbitos que definen el concepto de lo que es el pecado, ¿no? Y que están determinando, como vimos, la muerte espiritual de todo ser humano. Pablo dice que nosotros en otro tiempo vivimos ¿en qué? En los deseos de nuestra carne, en las intenciones, haciendo, ahí están las acciones, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y luego habla de la esencia, y éramos por naturaleza hijos de ira. Acá están los tres conceptos juntos, presentados magistralmente por la pluma divinamente guiada del apóstol. Más claro, echémosle agua, no puede ser más explícita la palabra de Dios. Si bien indefectiblemente la propia naturaleza o esencia del hombre finalmente desemboca en acciones e intenciones, aun en los momentos que estas intenciones o acciones no se manifiesten, por ejemplo, cuando uno está durmiendo, ¿no? Siempre los ojos de Dios, ¿no? Los ojos de Dios, examinando al hombre, lo verá como ¿qué? Como un pecador. ¿Por qué? Por su naturaleza. Porque tiene una naturaleza pecaminosa que no se conforma a la santa ley moral de Dios. Otro aspecto que se desprende de esta definición son las nefastas consecuencias del pecado. Tales consecuencias tienen efectos en lo inmediato, en lo presente, podríamos decir, y también tienen proyección hacia lo eterno. En lo inmediato trae consecuencias destructivas, no solo a quien comete el pecado, sino también a quienes nos rodean. Trae dolor, trae enfermedad, trae aflicción, trae destrucción, y todo lo negativo que podamos imaginar proviene del pecado. Y esto representa el engaño más trágico del maligno. ¿Por qué? Porque él promete felicidad a través del pecado, cuando en realidad trae las más profundas de las infelicidades. Ese es el gran engaño del pecado, el gran engaño del enemigo. El pecado siempre, escúcheme amigo, el pecado siempre le va a prometer felicidad, le va a prometer placer, le va a prometer momentos buenos, le va a prometer cosas que le van a satisfacer. Obviamente tiene una naturaleza pecaminosa, lo va a satisfacer en su propio pecado. Pero la realidad es que le trae lo que dijimos, dolor, le trae incluso enfermedades, le trae aflicciones, productos de sus pecados, destrucción, destruye incluso hasta sus seres queridos. Ese es el gran engaño del pecado. Promete felicidad cuando en realidad trae infelicidad. Y con respecto a lo eterno determina la condenación eterna y definitiva de quienes, despreciando el sacrificio expiatorio de Cristo, despreciando el Evangelio, mueren en sus delitos y pecados. Porque en el diseño divino, esta creación está reservada para su regeneración definitiva. Dios está reservando su creación, no para destrucción, sino para regeneración definitiva. Dios para esto va a extirpar para siempre de su creación todo rastro del pecado, y arrojará al infierno a los impíos, y será esta creación habitáculo de los hijos de Dios. Amigo, Dios aborrece profundamente toda manifestación de pecado,
puesto que es absolutamente malo en todo el sentido de la palabra, porque está en franca oposición al carácter santo de Dios. Y así como Dios se deleita en sí mismo, como hemos visto cuando estudiamos la soberanía de Dios, y se deleita en todo lo que Él es, de la misma manera, aborrece el pecado porque en esencia representa la contradicción de la excelencia de ese carácter moral y santidad que corresponden a Dios. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, estimado hermano, estimado amigo? No podemos tomar el pecado como algo superfluo, no es algo, estimado amigo que me escuchas, no es algo que se puede esconder bajo las alfombras. Hasta causa indignación cuando nos enteramos de supuestas, congregaciones evangélicas que con el fin de, mantener una unidad o una paz ficticia, incluso esconden cierto tipo de pecados debajo de no sé qué tipo de alfombras para que no sean manifiestos, pero no se dan cuenta que esto ofende terriblemente la santidad del tres veces santo. Oh, estimado amigo, si tú te encuentras en este tipo de llamadas iglesias, huye de ellas. Busca lugares donde verdaderamente la palabra de Dios es predicada como corresponde y donde se confronta verdaderamente al pecador con su pecado y donde se expone el pecado en lugar de esconderlo. Es allí donde mora Dios. Es allí donde la presencia de Dios se manifiesta. No porque haya ausencia de pecado, no, eso no va a suceder hasta que el Señor venga a buscarnos. Pero sí el pecado va a ser expuesto. Sí se va a practicar la disciplina en contra del pecado. Sí se va a determinar a la luz de las Escrituras lo que es pecado y lo que no es pecado. Esa es una verdadera iglesia, donde el temor de Dios está presente y donde la santidad de Dios es reverenciada como corresponde. Porque como dijimos, Dios aborrece toda manifestación de pecado. ¿Y cuál es el origen del pecado? ¿Dónde surgió el pecado? Ese es el otro punto que queríamos tratar. En primer lugar, debemos desechar de nosotros el concepto de relacionar a Dios con cualquier manifestación de pecado. No, eso debemos sacarlo de nuestros conceptos. Dios nunca pecó, como tampoco Dios es culpable de que el hombre o los ángeles hayan pecado. Él no tiene ninguna participación en eso. Relacionar a Dios con el pecado de esta manera sería blasfemar contra su santo carácter. Fíjese lo que las Escrituras afirman de manera terminante. Santiago 1.13, ¿qué dice? Cuando alguno es tentado, dice la palabra de Dios en Santiago 1.13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No lo diga. No pase eso por su mente, no pase por su corazón. Dios tiene la culpa. No. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, categórico. Conceptos claros. La esencia de Dios es absolutamente santa y no puede ser alcanzada por ninguna tentación. Dios es absolutamente inmune a toda tentación. Santiago, bajo inspiración divina, afirma terminantemente que Dios no puede ser tentado. Y de la manera que no puede ser tentado, con la misma fuerza, Santiago también afirma que Él tampoco tienta a nadie. Por lo que la razón por la cual el pecado se haya manifestado en el hombre o en los ángeles, definitivamente esa razón no está en Dios. Guardémonos de ese error.
También es importante guardarnos del error de suponer que existe otro poder eterno de características malas igual al poder de Dios. Hay una corriente de filosofía humana conocida como dualismo que sostiene que existen dos fuerzas supremas en el universo. Ellos dicen Dios y la materia. Tal concepto nace en la herejía de que Dios y el universo material han coexistido eternamente de manera simultánea, ¿no? Desechando el relato bíblico del Génesis que muestra a Dios como el creador, como el hacedor de la materia. Este concepto relaciona todo lo malo con el universo material y promueve la idea de que existe una fuerza de maldad en el universo igual a Dios. La materia y en consecuencia lo bueno y lo malo son igual, de supremos y responden a estas fuerzas. Lo que hace que exista un conflicto entre ambas fuerzas. Esta es una filosofía que niega el concepto del señorío de Dios sobre la creación y el hecho de que la creación es obra de Dios y que existe por voluntad de Dios y que fue creado inherentemente bueno, como dice Génesis. Y que finalmente, una vez erradicado el pecado, esta creación va a cumplir también con el propósito para lo que fue creado, traer gloria a Dios. Por lo que relacionar a la realidad material con la maldad no es sino un concepto introducido hábilmente por el maligno en el hombre, ¿no? Con el fin, obviamente, de relativizar su propio pecado, ese es el fin. Esto incluso es presentado a los niños, ¿no?, de una manera graciosa. Usted se va a dar cuenta que hay incluso dibujos o presentaciones que hacen como que el diablo es el dueño del infierno, presentándolo como, ¿no?, con cuernos, con un tridente, con no sé, con una cosa así, pero como dueño, como amo del infierno, como es el que manda el infierno, cuando el diablo va a ser una de las criaturas más que estarán padeciendo el castigo en el infierno. Pero lo muestran así, como representante del mal y representante del bien, poniéndolo en el mismo nivel. Esto erradiquemos de nuestra mente este concepto. Este concepto no es nuevo. Se remonta incluso a los tiempos de la iglesia primitiva, ¿no? Y la posprimitiva también. Juan nos habla del surgimiento del gnosticismo, que fue promovida por los falsos maestros. Doctrina también combatida por los mismos apóstoles desde los inicios de la iglesia. Este concepto deformaba y aún hoy deforma la persona de Cristo precisamente por su manifestación material humana. Juan tuvo que ser tajante en este sentido y declarar lo siguiente. Juan decía en 1 Juan capítulo 4, amados, versículo 1, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Fíjese que para esta corriente filosófica del gnosticismo era insostenible el hecho de la manifestación divina de Cristo en un cuerpo material en carne, como dice Juan. Por lo que a partir del gnosticismo surgió también el docetismo, que sostenía que en realidad el cuerpo de Cristo era aparente, ya que de ser materia, decían ellos, estaría contaminado por el pecado. Por esa razón, Juan tuvo que ser explícito y calificar de falsos profetas, de falsos maestros a quienes negaban la encarnación de Cristo. Esta corriente incluso ha llegado hasta nuestros días. Se ha introducido en la cultura moderna, sobre todo a través de una manifestación con tintes religiosos que se conoció como Nueva Era, que seguramente usted ha escuchado.
y que tiene fuertes influencias en círculos con gran llegada a las masas, utilizando para incorporar sus principios casi imperceptiblemente los medios masivos, entre otros las películas. Un ejemplo de esto es la serie de películas de la Guerra de las Galaxias, ¿no?, que ha batido récords de audiencias a nivel mundial, y en la que se presenta el concepto dualista de la existencia de una fuerza universal que se manifiesta en dos poderes iguales, uno bueno y otro malo. No cabe duda que el propósito del maligno a través de esta atrapante saga es incorporar en la mayor cantidad de personas posible el concepto del dualismo tan contrario a la doctrina bíblica. Por eso cuán importante es estudiar la soberanía de Dios. Él es único, Él es dueño, Él es amo, Él es soberano. No hay lugar para dualismos en su presencia. No cabe ninguna duda que detrás de todo eso está la astucia del maligno, ¿no?, que busca erradicar del hombre el concepto de un Dios santo, trascendente, soberano, dueño de todo cuanto existe, que lo gobierna todo y que finalmente llevará a cabo sus propósitos, y no hay ninguna fuerza que le iguale y que ni siquiera le haga sombra. Entonces, hermano, entonces, amigo, teniendo presente este concepto de que Dios no peca ni tiene relación alguna por el pecado, tampoco promueve la maldad, ¿no?, ni la maldad es una fuerza que le haga sombra. Debemos decir también que la irrupción, ¿no?, la manifestación de la maldad de ninguna manera sorprendió a Dios. Tampoco representa un desafío a su omnipotencia ni a su control providencial o gobierno de todas las cosas. Las Escrituras claramente dicen que todo lo que sucede responde a la voluntad de Dios. Fíjese, por ejemplo, lo que dice Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4, versículo 35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, ¿no?, delante del Señor, obviamente. Y Él, nuestro Dios, ¿no?, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Y Efesios 1 dice, en el versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Se da cuenta, hermano? Las Escrituras no son ambiguas, ¿eh? Las Escrituras no dejan sombra de duda en este sentido. Dios llevó a Nabucodonosor a manifestar que Dios hace según su voluntad, tanto en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y el mismo Espíritu guía la pluma del apóstol Pablo para afirmar que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y dados estos conceptos, la irrupción del pecado dentro de su creación, si bien para nosotros en alguna medida representa un misterio, no es un tema que haya sorprendido a Dios y que desestabilice su voluntad. Él sin duda alguna, aun cuando no se deleita, aun cuando no se complace en el pecado, Él permitió para sus propósitos eternos que por medio de decisiones voluntarias de criaturas morales como lo son sus ángeles y el hombre, el pecado haya entrado en el mundo. Nosotros sabemos por las Escrituras que aún antes de la caída del hombre en el Edén, el pecado ya se había hecho presente en la creación angelical de Dios. El diablo con una hueste de ángeles ya se había rebelado en contra de Dios. Pero con respecto a la raza humana, con respecto al hombre, el pecado se manifestó por primera vez en Adán y Eva, en el jardín
del Edén. Y esto está en el relato bíblico, ¿no? Génesis 3:1, que dice, fíjese allí conmigo, los primeros 6 versículos de Génesis 3. Allí tenemos este hecho perfectamente certificado y acreditado por las Escrituras. Pero la serpiente, dice esta Escritura, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí nosotros debemos determinar que la serpiente a la cual se está refiriendo este relato bíblico no es sino Satanás, el mismo diablo. Eso está corroborada por las mismas Escrituras, Apocalipsis 12:9. No cabe ninguna duda que el diablo tomó a este animal para corporizarse y entablar, ¿no?, esta conversación que hemos visto que tiene con Eva. Tampoco debemos pensar en la serpiente, hermano, en este relato que estamos leyendo, como un animal que se arrastraba y que causaba temor. No, todo lo contrario. La serpiente era uno de los animales más bellos y coloridos que Dios había creado. Incluso algunos sugieren que al momento de este relato del Génesis era capaz incluso de volar, cosa que no podemos asegurar, pero lo cierto es que no se arrastraba en tierra como ahora lo hace. Notemos también que este episodio sucede allí mismo, en medio de ese huerto paradisíaco del Edén, donde ese árbol del fruto prohibido estaba allí, plantado. No es difícil incluso imaginar que este hermoso y atractivo animal estaría allí, ¿no?, entre las ramas de ese árbol, cautivando y atrayendo, ¿qué?, la atención de Eva. Ella seguramente, disfrutando de ese maravilloso jardín, se acercó para poder ver bien de cerca este admirable reptil. Y obviamente lo hizo sin ningún temor. No existía el temor en ese momento. Ningún animal representaba ningún tipo de peligro para nadie en ese entonces. Ahora imagine esto, cuánta habrá sido, ¿no?, la sorpresa de Eva, quien al estar observando admirada la belleza y colorido de este animal, de pronto este animal le habla. Eso sí era algo fuera de lo común. Los animales no hablaban ni en ese momento ni ahora. Eso Eva lo sabía bien, Adán su esposo los había estudiado en profundidad antes de ponerles los nombres. Y sin duda alguna, Adán compartió con su mujer las características de estos animales paseando por ese maravilloso huerto. No cabe, hermanos, ninguna duda que una de las armas más efectivas del maligno para hacer caer en sus redes a los hombres, ¿cuál es? Es la fascinación. Es la fascinación. El apóstol Pablo detectó esta astuta arma del enemigo en su empleo contra los hermanos allí en Galacia para apartarlos. ¿Se acuerda del evangelio verdadero? En su carta a los Corintios, Pablo insta a los redimidos a estar atentos de este astuto poder del diablo. Fíjense lo que les dice, yo se los leo.
2 Corintios 11:2, Pablo les decía a los hermanos, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Le dice a la iglesia en Corinto, después le dice, pero temo, le dice Pablo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Resulta claro que Pablo era consciente de la astucia del maligno. Pablo llama al redimido, nos llama a nosotros a no menospreciar ni minimizar las maquinaciones del maligno. La astucia de la antigua serpiente siempre buscará alguna manera para lograr con éxito apartarnos de nuestra sincera fidelidad a Cristo, que es lo que hizo con Eva. Y sin duda alguna, una de esas maneras efectivas más utilizadas por el maligno es la fascinación. Es el arma que estaba empleando contra Eva allí en el huerto del Edén. No se nos dice aquí qué habrá pasado por el corazón de Eva en el momento que este hermoso e impactante reptil le habló, pero bien podemos suponer que esta treta utilizada por el diablo la llevó a pensar que ese animal había comido de ese fruto y por tal razón había sido capaz de hablar. Incluso hasta pudo haber pensado, si el fruto de este árbol tuvo este efecto en este animal, ¿qué podría pasar si lo como yo? ¿Cuántas cosas habrán pasado por la mente de Eva? No olvidemos que la Biblia cataloga al diablo como en extremo astuto y hábil en sus maquinaciones. Así que bien pudo guiar susceptiblemente a Eva hacia esa dirección en sus pensamientos antes de comenzar a profundizar su ataque, ¿no? Para así asegurarse, ¿no?, su éxito en la tentación. Por otra parte, el hecho de buscar el momento adecuado para encontrar y atraer a Eva sola, sin la presencia de Adán, también era otra sutil maquinación. Usted se acuerda, hermano, ¿no?, que Eva era la creación más reciente de Dios, de las últimas, y en consecuencia obviamente la más inexperta. El último ser que creó Dios había sido ella, por lo que el maligno supuso acertadamente que era también lo más frágil que podía atacar. Y esta es precisamente una de las razones que expone Pablo en su instrucción tocante a la mujer y su prohibición de enseñar en el seno de la iglesia. Fíjese, esto no es un comentario en el aire. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11 dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, ¿se acuerda? Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Por qué? Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Se da cuenta? Que aquí la explícita prohibición a la mujer de enseñar y ejercer dominio sobre el hombre en el seno de la congregación de ninguna manera representa una desvalorización de la mujer con respecto al hombre, sino más bien un amoroso llamado a la concientización de cuál es la estructura que Dios le dio a Eva en el momento de su creación. La primera razón de Pablo en este sentido es: Adán fue formado primero, después Eva. En el moldeado, en la formación, en la incorporación de estructuras del hombre y de la mujer, Dios primero formó a Adán, después a Eva. Dice Pablo, y en este moldeado de estructura, la mujer fue diseñado por Dios, ¿para qué? Para ser ayuda del hombre. Es un diseño, es una estructura. Por lo que es natural que sea él quien guía a ella, y ella la que sigue, la que ayuda. Que sea él el que da y ella la que recibe, incluso en el aspecto sexual.
y que Él sea el que proteja y ella la protegida, y así podemos seguir nombrando. Esto es lo natural, esto es lo estructural, así lo creó Dios, es la voluntad de Dios, y esta es la base de la prohibición divina de enseñar y ejercer dominio de parte de la mujer al hombre. ¿Por qué entonces animarla a inducirla a actitudes contrarias a la estructura que Dios le dio? Inducirla a ese hecho es un acto contra natura, que indefectiblemente traerá daño. Es como pretender hacer vivir el ave bajo el agua, o el pez en tierra seca. Tan en contra de las estructuras que Dios soberanamente impuso estructuralmente a sus criaturas, es permitir que la mujer asuma un rol para lo que no fue creada. Y esto fue lo que pasó en el Edén. El diablo, en su astucia, sabía que si lograba invertir este rol, gran parte de su ataque tendría el éxito garantizado. Y fue allí donde Satanás apuntó su dardo. Él es astuto, él sabe lo que hace. Tenga en cuenta eso, hermano, amigo, el diablo sabe lo que hace. Maquina, es astuto, es paciente, es temerario. Eva, manipulada hábilmente por el maligno, osó invertir ese rol. Ignoró voluntariamente su formación estructural y cedió al engaño del maligno, y las consecuencias, como vemos, fueron en verdad nefastas. Fíjese que la segunda razón que Pablo expone para que este orden de roles no sea invertido en el seno de la iglesia es la resultante que trajo en toda la raza humana el asumir la mujer el rol del hombre en el momento de la tentación. ¿Qué dice Pablo? Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y la palabra transgresión es invertir el rol. La mujer, en vez de seguir, decidió dirigir. Ella comió primero y después le dio a su marido. Ella pecó antes que él y él le siguió. Transgredió la estructura con la que fue creada. Ella fue la que marcó, encabezó el derrotero de la caída del hombre. Adán lo siguió. El pecado de Adán en primera instancia fue ceder a ese rol invertido que hábilmente indujo el maligno en la mujer. Y Adán fue tan responsable como su mujer y delante de Dios, dado su rol, ¿no?, estructuralmente natural. Entonces hasta podemos decir que Adán fue el principal responsable, y las Escrituras lo muestran como el principal responsable. Tengamos presente esto, estimados hermanos, estimados amigos. ¿No? Vamos a dejar nuestro estudio aquí, pero quedémonos con estos conceptos. Cuán importante es, como hijos de Dios, ¿no?, seguir las estructuras divinamente diseñadas por el gran Creador en todos los sentidos. Cuán importante es ceñirnos a su palabra. Cuán importante es no apartarnos de ella, aun cuando las culturas, las costumbres, las tradiciones, las influencias de este mundo quieran mostrarnos otro camino, quieran influenciar en nosotros como lo hacía, ¿verdad?, el diablo en tiempos antiguos. De la misma manera lo hace hoy. No debemos jamás apartarnos de lo que Dios manifiesta en su palabra, de lo que es su voluntad, de lo que Él diseñó, de lo que Él creó, de lo que Él estructuró en todos los sentidos. Eso trajo como consecuencia la introducción, desatender, despreciar, minimizar lo que Dios creó y no tener en cuenta el orden que les dio, trajo como consecuencia la introducción del pecado en medio de la raza humana, como vamos a seguir viendo el domingo que viene. Entonces, hermanos, amigos,
pleguémonos al diseño de Dios. Contemplemos como estamos viendo la realidad de nuestros propios pecados. Valoremos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que Él fue, como dicen las Escrituras, que Él vino a deshacer las obras del diablo, que Él con su muerte en la cruz venció para siempre todas esas maquinaciones y todo ese andar que el diablo introdujo en este mundo. Él lo venció de una vez y para siempre. Puso de rodillas al mismo diablo y su imperio de muerte y trajo a la luz la vida y la inmortalidad, como dice su palabra. Rindámonos ante el sacrificio de Cristo, estimado amigo. Tú que eres pecador, contémplate a la luz de la ley moral de Dios y mírate cuál eres, un pecador, y recurre al único que puede quitar para siempre esa maldición que representa el pecado y que lleva a la condenación eterna. Y acércate a Él en arrepentimiento y fe como manda su palabra para salvación. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Soy culpable de mi transgresión. He pecado contra ti, Señor, y tú eres siempre justo al hablar. La muerte es mi sentencia, es la verdad. Si contaras nuestra iniquidad, ¿quién permanecerá? Mi esperanza está en ti, Señor, en ti sé que hay perdón. De gracia y de
Y así llegamos al final de otro episodio de Atentos al Libro de Dios. Esperamos que las enseñanzas congregacionales de la Iglesia Cristiana Evangélica Reformada hayan sido de bendición para tu vida. Edifica tu iglesia, oh Dios. Quiero ser piedra viva en tu templo. Agradecemos tu compañía y te animamos a seguir creciendo en tu conocimiento y relación con Dios a través de su palabra. Hasta la próxima y que la gracia y la paz de Dios estén siempre contigo. Edifica tu iglesia, oh Dios.